como un río, Dios, muévete en mi interior. Y esta mañana quiero compartir con ustedes 3 principios para llevar una vida de santidad. Todo comienza con el milagro de una nueva vida. En 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia enseña que cuando usted se acerca a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, usted se convierte ¿en qué? En una nueva criatura. Las cosas viejas, dice, pasaron. Todo es hecho nuevo, es decir, su pasado es perdonado, su integridad es restaurada. Usted pasa de una vida en condenación a una vida en plenitud, a una vida abundante. Usted es una nueva criatura. Alguien dijo, aquí está la historia de nuestra vida. Uno llega al Señor y el Señor lo perdona. Anula toda esa antigua forma de vivir y le da una hoja en blanco para que comience a escribir esa nueva historia. Dice, usted se ha vuelto una nueva criatura. Sin embargo, hay algo que usted y yo tenemos que entender, porque hasta este punto todos estamos de acuerdo. Pero recibir a Cristo y volverse una nueva criatura no es el final de la vida cristiana. Es apenas, ¿qué cosa? El inicio. Y después de usted recibir a Cristo, usted tiene que aprender a vivir como Cristo desea que usted viva. A eso le llamamos el proceso de santificación. Vivir una vida santa hasta que Cristo regrese. Y quiero compartir con usted 3 principios para llevar una vida de santidad. El primero es, aprenda a renovar su entendimiento. Aprenda a renovar su entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que después de que usted recibió a Cristo, ¿cuántos aquí han recibido a Cristo en su corazón? Gloria al Señor. Dígale al que está a su lado, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Amén, todo. Pero ese es el inicio. Ahora usted que es una nueva criatura, la palabra de Dios le dice, renueve su entendimiento. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformen su manera de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Es decir, cuando usted recibe a Cristo, tiene que comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted y yo no podemos acabar destruidos esta vez por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a nuestra mano la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es leer la palabra del Señor. Pero al leer la Biblia usted tiene que saber algo. Y es que cuando usted lee la Biblia, normalmente la Biblia lo va a tender a incomodar.
Hebreos capítulo 4, verso 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted se vuelve cristiano y empieza a leer la Biblia, usted va a empezar a ser confrontado. Va a descubrir que hay muchas cosas que a Dios le gusta hacer y a usted no le gusta hacer. Y hay muchas cosas que a usted le encanta hacer, pero a Dios no le gusta hacer. Por ejemplo, descubrirá que a Dios le encanta que usted ore, pero quizá a usted no le gusta mucho orar. Descubrirá que a usted le gustaba mucho, qué sé yo, ir a pachanguear, alzar unas borracheras por ahí, pero a Dios no le gusta eso. Y entonces la Biblia al leerla lo empezará a incomodar. La Biblia al leerla le mostrará cosas que usted no sabía. Muchos hombres llegan al matrimonio creyendo que saben amar, y cuando leen la Biblia se dan cuenta que lo único que sabían era conquistar a una mujer, nada más, porque el amor era mucho más profundo de lo que ellos jamás habían pensado. Hay mucha gente que pensaba que había perdonado. No sé si han escuchado esa frase de yo perdono pero no olvido. Y de repente llegan a la Biblia y encuentran que Jesús dice: quiero que perdonen de la manera en la que yo los he perdonado a ustedes. Y se les abre el entendimiento. Porque antes yo decía, yo perdono, pero no quiero volver a hablar con esa persona. Y ahora Jesús en la Biblia me dice: quiero que perdones como yo te he perdonado. Y yo entiendo, cuando yo voy a Dios y le digo: Señor, perdóname, nunca Dios me ha dicho: está bien, pero no quiero que me vuelvas a hablar. Jamás ha hecho eso. Él me recibe con brazos de amor. Y ahora me dice: quiero que tú perdones de la misma forma. Y cuando leemos la Biblia, empezamos a ser confrontados con las verdades de Dios. ¿Cuántos alguna vez fueron confrontados con alguna verdad al abrir la Biblia? Yo creo que todos. Ahí la pregunta es: ¿qué es lo que usted va a hacer con esa confrontación que Dios le da en la palabra? Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La voluntad de Dios es que cuando usted abra la palabra y encuentre esas verdades, tome decisiones. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es palabra de Dios para transformar su vida. Pero cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Usted pensaba que mentir, dependiendo de la situación, era normal. Y ahora encuentra en la Biblia que mentir es mentira. No hay mentira ploma, ni blanca, ni negra, de ningún color. Mentir es mentira y es pecado. Usted debe decidir qué hacer con ello. ¿Seguirá mintiendo o dejará de mentir? Dios dice: pongo dos caminos delante de ustedes, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escojan pues el camino de la vida y de la bendición. Pero usted tiene que tomar decisiones. Le voy a dar un pequeño ejemplo para que se incomode un poquito el día de hoy. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ya se rieron por ahí. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Esposas, no condenen a los esposos, por favor. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando uno se vuelve a Cristo y empieza a leer la Biblia, empieza a ser confrontado. Se da cuenta que la ira, los pleitos, los celos, las envidias, las borracheras, etcétera, 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 no son agradables delante de Dios. Y uno tiene que tomar decisiones. Por eso es que cuando usted se vuelve a Cristo, tiene que comenzar a renovar su entendimiento. Antes de llegar a Cristo, uno pensaba que la ira no era mala, los celos eran justificables, los pleitos no eran malos, las envidias tampoco. Mas cuando llega a Cristo, la mente empieza ¿a qué? A renovarse. Amén. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice la Biblia: despójese de esa vieja manera de vivir. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo? ¿Cuántos ya se han despojado de esa vieja manera de vivir? No puede ser. Voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos ya se han despojado de aquella vieja manera de vivir? ¿Se da cuenta? Hay gente que llega al Señor y lo único que cambia es el nombre. Antes era una persona inconversa y ahora soy cristiano, pero lo demás no ha cambiado. Y Dios dice: no, hijo, no son así las cosas, no es una vida de religiosidad. Debes despojarte de tu vieja forma de vivir. Si antes usted era un malcriado, ahora ya no lo es. Si antes robaba, ahora ya no roba. Si antes trataba como un trapo a su esposa, ahora la trata dignamente. Si antes era un mentiroso, ahora camina en verdad. Todo tiene que transformarse, tiene que dejar a un lado esa vieja manera de vivir. Su esposa tiene que decir: realmente mi marido es una nueva criatura. El esposo tiene que decir: Señor, realmente mi esposa es una nueva criatura. La gente que lo conoce tiene que decir: realmente esta es otra persona, algo ha cambiado en su vida. Pero eso pasa cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, su entendimiento comienza a ser transformado. Amén. Cambiado totalmente. Qué lindo es que a veces va a la tienda y paga con 20 y le dan cambio de 100. Y qué bueno es cuando alguien ha transformado su entendimiento, que dice: disculpe señora, usted se equivocó en el cambio, tome, me ha dado de más. ¿Qué dice la caserita? Oh, este es diferente, es una nueva criatura. Pero cuando lo viejo no ha cambiado, ¿qué dices? Uy, el Señor me ha bendecido. No, hermano. Lo que no es de usted, no es de usted. Tenemos que renovar el entendimiento. La Biblia dice que si alguien te da en una mejilla, tú le ofrezcas la otra. Hay cristianos que si les dan en una mejilla, malinterpretan el versículo y dicen: si te dan en una, dale en la otra. No, hermano, ha leído mal. Ofrézcale la otra mejilla. Y para eso tiene que renovarse, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. En una generación tan machista y feminista, cuando una mujer llega a Cristo y de repente encuentra en la palabra de Dios que dice: sujétate a tu esposo, se le mueve todo. Renovémonos en nuestro entendimiento. Transformemos nuestra forma de pensar en todas las áreas. Amén. Diga conmigo: para vivir una vida santa, debo renovar mi entendimiento.
Amén. El otro día leímos con los pastores un pasaje en el libro de Levítico, y dice literalmente así: delante de las canas y del anciano te levantarás y le honrarás, yo Jehová. Si hay un joven a tu lado, dile: hay que renovar nuestro entendimiento en pequeños detalles. Cuando se sube al micro, aprovechando que la persona adulta está subiendo más lento, hay jóvenes que corren y se sientan, ¿verdad? Y cuando ven una dama a su lado, sacan el celular para hacerse a los locos, a los que no han visto, ¿no? Creen que engañan, se engañan a sí mismos. Pequeños detalles de honra, de respeto al prójimo, a la familia, a Dios. Todo debe cambiar cuando usted llega a Cristo, pero eso va a cambiar en la medida en que usted vaya renovando su mente a través de la palabra del Señor. Segundo consejo: usted debe aprender a obedecer la palabra de Dios por amor, si quiere llevar una vida de santidad. Primero, renueva su entendimiento con la palabra. Descubre en ella qué es realmente bueno y qué es realmente malo. Se va a sorprender. Y después de hacer esto, usted tiene que comenzar a obedecer la palabra de Dios por amor. ¿Por qué digo por amor? Porque no somos salvos por obras, sino por la gracia. No guardamos la Biblia para ser salvos. Guardamos la Biblia porque ya somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios, mas Jesús dice en el Evangelio de Juan: el que me ama, mi palabra va a guardar. Cuando yo digo yo amo a Dios pero no guardo la palabra, ¿yo qué soy? Un mentiroso. Jesús dice: el que me ama verdaderamente no solo me va a amar de boca para afuera, va a guardar mi palabra. Por eso, si usted quiere llevar una vida en santidad, no solo tiene que renovar su forma de pensar, sino tiene que guardar la palabra de Dios. Hay gente que verdaderamente llega a Cristo, renueva su entendimiento, pero no guarda la palabra de Dios, y eso no está bien. Tiene que ser consecuente. Yo pensaba que antes mentir era malo, pensaba que antes mentir era bueno. Ahora pienso que mentir es malo y tengo que guardar la palabra. Ahora ya no voy a volver a mentir. Uno tiene que practicar la palabra del Señor. Amén. Eso es muy importante. Ahora, para obedecer la palabra de Dios, usted tiene que entender algo muy importante. Y es que todo lo que Dios le pide que haga y todo lo que Dios le pide que deje de hacer es por su propio bien. Ya una vez les dije esto. Cuando Dios dice, voy a seguir usando el problema de la mentira. Cuando Dios le dice: hijo mío, no mientas, se lo dice por bienestar suyo. Le voy a explicar por qué. Porque si usted hoy día miente, no es que Dios en el cielo va a decir: ay, fulano ha mentido, hoy soy un poquito menos Dios que hace rato. No, jamás. Dígale al que está a su lado: Dios es Dios. Haga lo que usted haga. Dios es Dios. Si usted miente, Dios va a seguir siendo Dios. Si usted deja de mentir, también Dios va a seguir siendo Dios. No es que usted deja de mentir y Dios dice: listo, ahora soy un poco más Dios que hace rato. No, hermano. Dios ya es Dios, Él lo es todo. Pastor, entonces, ¿por qué me dice que no mienta? Porque Dios sabe que si usted miente, un día esa mentira saldrá a luz. Un día usted perderá su dignidad, perderá su familia, perderá su trabajo, perderá todo lo que involucre esa mentira, y porque lo ama le dice: hijo mío, no mientas. Dios
Todo lo que nos dice en su palabra es porque nos ama. Hace rato tocó el tema de las borracheras. Cuando Dios te pide que dejes de hacer algo, es por tu propio bien. Él sabe que si tú empiezas a beber y a beber y a beber, luego se convertirá en un vicio. Luego serás alguien esclavizado a ello. Harás las peores cosas en un estado de embriaguez. Destruirás tu dignidad y tu vida, y porque te ama te dice: hijo mío, no te des al vino, no te des a la borrachera. Todo lo que Dios te pide que hagas o dejes de hacer es por tu bien. Y cuando tú entiendes eso y empiezas a leer la palabra, te das cuenta que al guardar la palabra de Dios, tú atraerás únicamente bendición a tu propia vida. La palabra de Dios dice que seamos leales con la mujer de nuestro pacto. Porque Él sabe que si tú eres desleal, un día acabarás destruyendo tu hogar. Todo lo que está en la Biblia que Dios te pide es porque te ama. Por eso hay sabiduría en guardar la palabra del Señor. Amén. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántas cosas ya tú sabes que Dios quiere que tú hagas? Seguro muchas. ¿Cuántas realmente las estás haciendo? ¿Cuántas cosas sabes que Dios te ha pedido que dejes de hacer? ¿Cuántas ya has dejado de hacer? Hay diferencia entre saber y hacer. Yo puedo saber que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, pero no basta con saber, tengo que hacerlo. Yo puedo saber que la Biblia dice, qué sé yo, ama a tu esposa, pero tengo que practicarlo. Yo puedo saber que la Biblia dice, ¿qué cosa? Que huyamos de la tentación, pero tengo que ponerlo en práctica. Por eso, para llevar una vida en santidad es necesario obedecer la palabra del Señor. Amén. Tercer lugar, una vez que usted es una nueva criatura, está renovando su entendimiento con la palabra de Dios, está practicando lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, usted tiene que aprender a hacer de su comunión con Dios su máxima prioridad. Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El secreto de una vida victoriosa, amada iglesia, se los diré una y otra vez, radica en la comunión con Dios. Haga de cuenta algo. Aquí hay un tigre, tremendo tigre. Ese es el viejo hombre. Ahora usted llega a Cristo y ese tigre queda muerto ahí en el piso. Y usted nace así chiquitito, es un bebé en la fe. ¿Qué pasa? Ponga a pelear un bebé con el tigre muerto. ¿Quién va a ganar? El bebé, porque el tigre está muerto. Usted tiene que alimentar al bebé y el bebé poco a poco empezará a crecer y a crecer y a crecer. Pero póngale que el bebé está creciendo, está llegando recién a los 4 añitos y de repente usted corta la comida al bebé y empieza nuevamente a despertar al tigre muerto y empieza a darle poco a poquito un poquito de carnecita y un poquito de agüita y el tigre que está muerto empieza poco a poco a levantarse. Ponga a pelear al niño de 4 años con el león o con el tigre muerto. ¿Quién va a ganar? Cuando usted se acerca a Cristo, el viejo hombre queda sepultado. Usted es una nueva criatura, debe alimentar su vida espiritual. Debe renovar su entendimiento, poner por obra la palabra de Dios y hacer su comunión su máxima prioridad. Mientras hace eso, usted empieza a crecer y a fortalecerse. Pero si usted deja de hacer esto, usted se empieza a debilitar en la fe. Ya, no, adivinen, no, porque es una palabra errada. ¿Qué creen?
el tigre muerto empieza a levantarse. Y de repente ese carácter áspero comienza a fluir nuevamente. De repente esas respuestas toscas y torpes comienzan a fluir. De repente esa crítica que había desaparecido vuelve a aparecer. Esa ira que ya no existía vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque ha dejado de alimentar su vida espiritual y el viejo hombre está volviendo a tomar fuerza. ¿Usted me entiende lo que estoy tratando de decirle? Vida cristiana no consiste en simplemente hacer una oración de fe. Eso es apenas el inicio de la vida cristiana. Luego debe alimentar diariamente esa vida espiritual para que usted se haga grande, fuerte, vencedor, ejerza dominio propio, sea un hijo de Dios a la altura de la que Dios quiere que usted viva, sea luz a las naciones. Pero para eso tiene que renovar su entendimiento, poner por obra su palabra y hacer de su comunión su máxima prioridad. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Usted sabía que el mayor privilegio que usted y yo tenemos es estar en comunión con Dios? ¿Es entrar a su presencia? A nivel mundial, tristemente se ve un fenómeno que entristece el corazón de muchos siervos. Se hace un servicio como el día de hoy para buscar a Dios. No importa que el servicio comience 8, 9, 3 de la tarde o 6 de la noche, en todo el mundo los servicios comienzan ¿con qué? Con tiempos de alabanza y adoración. Y este fenómeno sucede en todo el mundo. Son las 10 de la mañana o son las 7 de la noche para iniciar. Y la gente empieza a llegar como ¿qué? Como cuentagotas. Muchos tienen el concepto que la adoración y la alabanza es como una especie de, no sé, de show hasta que los demás lleguen para escuchar la palabra. Pero no es así. La adoración, la alabanza, la comunión con Dios es el mayor privilegio que usted tiene. Alguien dijo, cuando uno va a un servicio, recibe todo. Y quizá lo único que le puede dar a Dios en ese servicio, ¿qué es? Su alabanza y adoración. Quizá es lo único que usted le puede dar hoy día. Pero para muchas personas en el mundo, el tema de la comunión, en vez de que sea un deleite y un privilegio, lo ven como una carga, porque no han comprendido. En el Antiguo Testamento nadie podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y tenía que entrar con una campanita ya amarrada. ¿Sabe por qué? Porque si entraba y la campanita dejaba de sonar, es que ese hombre había muerto porque estaba en pecado y tenían que sacarlo. Y buscar a otro hombre que vive en santidad para meterlo. Y así era, una vez al año. Ahora en la cruz Cristo murió. Y cuando Él murió, el velo se partió de arriba abajo, como diciéndonos, ahora tenemos entrada hasta la misma presencia de Dios, no una vez al año, sino todos los días de nuestra vida. Usted tiene el privilegio de acercarse en comunión a Dios todos los días de su vida, de estar delante del Rey de Reyes, de estar cara a cara con Dios, de disfrutar de su presencia. La comunión no es una carga, la comunión es el mayor privilegio que el ser humano tiene. Y cuando uno comprende esto, hace de la comunión su máxima prioridad. No concibe un solo día sin estar delante de Dios. Qué triste que muchas veces la religiosidad ponía la comunión como castigo. Has pecado, 10 oraciones. Estoy castigado, tengo que ir a orar. No, hermano. La oración no es un castigo. Es el mejor momento de su día, cuando usted lo logra comprender. David dijo en el Salmo 84, verso 10, porque mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. David había descubierto eso. ¿Sabe cuántas veces dice la Biblia que David adoraba a Dios al día? 7 veces. Había entendido que era el mayor privilegio que tenía.
Salmo 42, verso 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Alguien que había entendido el privilegio de estar en comunión con Dios decía: así como un ciervo brama por el agua, así yo clamo por estar contigo. Salmos 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquel que entiende lo que es la comunión y la magnitud de esto, hace de la comunión su máxima prioridad. Dice como David: en tu presencia, Dios, hay delicias. En tu presencia, oh Dios, hay delicia, hay gozo, hay plenitud. Prefiero estar un día aquí contigo que 1000 fuera de ellos. Disfruta de la comunión. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha disfrutado su comunión y no ha orado simplemente porque tenía que orar? Hay diferencia. Hay diferencia entre levantarse un día y decir: Señor, gracias por este día, cubre con tu sangre bendita a mi papá, mi mamá, mis hermanos, la iglesia, Señor, te amo, amén. Y dice: tengo comunión con Dios. No, hermano, usted está haciendo un rezo, pero cristiano, nada más. Comunión con Dios es diferente. Comunión con Dios es entrar delante de su presencia. ¿Sabe qué hizo Moisés delante de la presencia de Dios? Se quitó los calzados y dijo: este lugar es santo. ¿Sabe lo que hizo Elías, un profeta, delante de la presencia de Dios? Dijo: soy un hombre de labios inmundos, indigno. ¿Sabe qué hacen los 24 ancianos allí en los cielos? Dice Apocalipsis: delante de la gloria de Dios, ellos se sacan sus coronas, las arrojan al piso, se postran y empiezan a adorar. Y lo único que sale de sus labios, ¿qué es? Santo, santo, santo. Un pastor decía, me imagino a los 24 ancianos levantarse, ver la gloria de Dios en su esplendor. No hay palabras. Lo único que pueden decir es: eres santo, eres santo, eres santo. Y caen rendidos ante la gloria de Dios. Y cuando alzan los ojos, ven otra etapa de la gloria de Dios, y lo único que brota del corazón es: eres santo, santo. Y se vuelven a postrar y hacen esto una y otra vez por la eternidad. Amar la presencia de Dios. Usted, si quiere llevar una vida de santidad, debe hacer de la comunión su máxima prioridad. Debe, como David, entender que es su máximo privilegio. Hay gente que no concibe salir un día de la casa sin desayuno. Yo no concibo un día salir de mi hogar sin tener comunión con mi Dios. Él es mi deleite, como dijo David: Él es mi parte, Él es mi porción. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y lejos de ti no necesito, no deseo nada en esta tierra. Hambre y sed por la presencia de Dios. Que usted sea el primero en llegar a un servicio como estos y esté postrado. Pastores que no han comenzado 10:30 hoy día el culto. Pero ¿quién le dijo a usted que el culto es que los chicos canten aquí? El culto es lo que usted le ofrece a Dios desde que usted llegue a este lugar. Señor, a mí no me importa lo que los demás estén haciendo. Eres tú y soy yo. He venido a adorarte, he venido a rendirte. No me interesa cómo está vestido el hermano de al lado. No me importa qué hora ha llegado aquel hermano. Quiero darte mi adoración y mi alabanza. Quizás es lo único que hoy día yo puedo darte. Eso es alabanza y adoración. Amar la presencia de Dios. ¿Cuál es su actitud cuando estamos adorando a Dios? Dios mío, yo me sentiría avergonzado si estoy haciendo hora que llegue la palabra del Señor. Yo me sentiría avergonzado si mientras los demás le cantan a Dios, yo estoy fijándome quién llega y quién deja de llegar. Hablaría que he perdido el sentido de lo que es la presencia de Dios. ¿Ha visto los jóvenes enamorados? Cuando ve a la muchacha de la cual se enamoró, la mira así.
Puede estarse cayendo el mundo y sigue mirándole. ¿Cuándo ha dejado de amar a Dios? ¿Cuándo ha dejado de ver los ojos de Dios? ¿No se supone que usted debería llegar aquí y enfocarse en Dios? ¿No se supone que usted cuando se postre en la casa a tener comunión debería enfocarse en Dios? Comunión es el secreto de una vida victoriosa. ¿Sabe por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Alguien dijo, nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho, porque nadie ha orado como Jesús oraba. Noches enteras de oración. Mientras los demás dormían, Él oraba. Y a veces con 2 minutos de oración queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestro carácter cambie, queremos que las circunstancias cambien. No, hermanos, si usted quiere ser alguien victorioso, aprenda a orar, aprenda a pasar tiempos con Dios, aprenda a depender de Él. A veces creemos que, Señor, es una varita mágica que nos va a tocar y todo va a desaparecer. Hay gente que vive tan cargada y lleva su carga por años porque no ha sacado ni siquiera una hora para ir y descargarse en la presencia de Dios y decirle, Señor, llévate tú mi carga. Comunión es el secreto de la vida victoriosa. Perdóneme si alguien se incomoda con esto, pero es cierto. Pastor Giovanni me dijo a mí, Sergito, el hecho que estés debajo del techo de un garaje no te convierte en un auto. El hecho que estés debajo del techo de una iglesia no te convierte en cristiano. Cristianismo se trata de que usted renueve el entendimiento. Se trata de que comience a guardar la palabra de Dios. Y se trata que usted haga de su comunión su máxima prioridad.